complacencia de regresar, aunque sea un ratico, a esta bella tierra del Caracas. Como los pensamientos son libres, nadie los escucha, nadie los ve, pues seguramente nadie sabe qué nos cruza por la cabeza en este momento. Si hay alguien del oriente de Caldas, como yo que soy samaneño y desplazado, entenderá el sentimiento que uno alberga cuando se aborda un tema como el que hoy y mañana vamos a tratar. Este encuentro universitario por la paz y los derechos humanos es un espacio de diálogo que veníamos anhelando hace mucho tiempo. Deseábamos contar con esta oportunidad para enviar un mensaje universitario a la patria que sufre, a la patria que sueña en el corazón de sus jóvenes, a la patria que ama en el corazón de las madres que sufren y luchan por la felicidad de sus hijos. Deseamos, como universitarios colombianos, expresarle a todos los compatriotas que somos responsables de construir oportunidades y de aplicarnos con juicio académico a través del conocimiento, a brindar respuestas y adquirir compromiso por la gestación de una paz justa y duradera. Por la búsqueda de esa utopía, de la que seguramente los especialistas les van a comentar más tarde. En el pensamiento humano, la idea de paz ha estado siempre referida a la armonía, a la convivencia, a la tolerancia, a la solidaridad y al anhelo de una vida mejor para todos quienes conformamos una sociedad. La paz como tal, esquiva por cierto, es un valor intrínseco al progreso y al crecimiento del hombre sobre la tierra. Por el contrario, el sufrimiento, la violencia y la muerte han sido gestores de la desesperanza y del odio entre los hombres. La mayor pérdida de una nación seguramente es la desesperanza. El adelanto científico y tecnológico sin precedentes, gracias al desarrollo de esta sociedad del conocimiento, nos ha brindado muchos bienes, pero no ha logrado en muchas circunstancias devolvernos la esperanza. Martin Luther King, cuando recibió el Premio Nobel de Paz, señalaba en su discurso: hemos llegado a ser más ricos materialmente, pero más pobres moral y espiritualmente. Hemos aprendido a volar en el aire como pájaros y a nadar en el mar como peces, pero no hemos aprendido el simple arte de vivir juntos como hermanos. Nuestra patria ha transitado años de luto y de dolor por la muerte de compatriotas mártires de la violencia. Retomar el valor de la vida debe ser consigna de nuestras labores y pensamientos universitarios. En el mensaje dirigido por su Santidad Juan Pablo II en la Jornada Mundial por la Paz en 1999, el pontífice recordaba, hablo comillas: optar por la vida comporta el rechazo de toda forma de violencia, la violencia de la pobreza y del hambre que aflige a tantos seres humanos, la de los conflictos armados, la de la difusión criminal de las drogas y el tráfico de armas, la de los daños insensatos al ambiente natural. ¿Cierto? Enhorabuena, pues, este diálogo universitario sobre un tema de tanta trascendencia para la patria. Y no es gratuito hacerlo el año que se celebra el Bicentenario de la República. Este evento se adelanta en memoria de la independencia. Nos unimos a la fiesta de la patria libre, recordamos con gratitud y admiración la valentía de los héroes y el honor de quienes imaginaron y soñaron esta nación. Agradecimiento sincero a los conferencistas, a los panelistas, Padre Gabolí, el maestro Carlos Ramos, el maestro Bolaños. No nombro a los colombianos que son de más confianza, pero sí les agradezco mucho. Agradecimiento sincero a ellos porque han querido compartir con nosotros su rica experiencia y sus conocimientos. Agradecimiento a la Universidad Católica Popular de Risaralda y a su rector, que amablemente nos acoge. No puedo dejar escapar esta oportunidad para felicitarlos por el reciente nombramiento de esta universidad como universidad. Para los que no lo saben, hace muy poco tiempo el Ministerio de Educación Nacional reconoció a la Universidad Católica Popular de Risaralda como una universidad más en Colombia y eso merece nuestra felicitación. Yo los invito
a esta iniciativa y que nos hace de verdad cómplices en estos temas. A los organizadores que nos han acompañado, SCUT, la universidad, que se han esforzado para que todos nos sintamos muy cómodos hoy y mañana. Y bueno, el más importante agradecimiento es a ustedes que con su entusiasta participación nos comprometen a seguir desarrollando una propuesta académica de formación, de actualización, de debate permanente sobre estos temas que son importantes para el desarrollo social en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Bernardo Rivera Sánchez, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades ASCON. Los invito por favor para que cerremos este acto de instalación escuchando el himno de la Universidad Católica Popular de Risaralda. Estadística e investigación operativa en 1976 y doctorado en matemáticas en 1984 por la Universidad de Granada en España. Profesor titular del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Granada desde 1987. Investigador miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada desde 1987, en la actualidad y desde 2005 secretario del mismo. Profesor del programa de doctorado del Instituto de la Paz y los Conflictos durante los últimos 10 años, en los que ha impartido cursos relacionados con el análisis de conflictos, la teoría de juegos y la metodología para las ciencias sociales. Ha impartido cursos en la maestría en paz, conflictos y desarrollo en la Universidad de Pamplona, en Colombia, y desarrollado actividades académicas en otros centros en nuestro país. Ha dirigido y participado en varios contratos y proyectos relativos a la modernización de conflictos y a su aplicación a la seguridad y defensa, financiados por el Ministerio de Defensa de España, y colaborado en la realización de varios manuales de teoría de juegos, paz y análisis de conflictos. Profesor del máster Cultura de Paz, Conflictos, Educación para la Paz y Derechos Humanos, del Instituto de la Paz y los Conflictos y del máster de Mediación Familiar y Social, ambos en la Universidad de Granada. Participante de un proyecto europeo sobre estudio y prevención de la radicalización islámica, organizador y ponente invitado en varios congresos y reuniones, como recientemente en la primera conferencia internacional de resolución de conflictos y mediación social de Granada en el 2008, o el Seminario Internacional de Conflictos, Paz y Desarrollo, celebrado en Cúcuta en octubre de 2008, o los cursos Sociedad, Conflictos y Mediación de 2009, presente en el futuro de la mediación en el 2010. En la actualidad, interesado en el estudio de las aplicaciones de la teoría de juegos al análisis de conflictos y la mediación, y en particular en las problemáticas de nuestro país. Ha dirigido recientemente una tesis doctoral y una tesis en la Universidad de Granada sobre los temas relacionados con Colombia. Como actividad académica y científica general ha impartido cursos de pregrado desde 1976 y doctorado desde 1985 en las facultades de Ciencia, Medicina, Odontología, Informática, Económicas, Farmacia y Documentación de la Universidad de Granada y en las universidades de Almería, Complutense de Madrid, España, Portucalense de Oporto, Portugal, y ha publicado desde 1977 más de medio centenar de publicaciones teóricas y aplicadas en ponencias relativas a la estadística, la investigación operativa, la matemática y la metodología científica aplicada a la biomedicina y las ciencias sociales, algunas de ellas en revistas de impacto, de gran impacto mundial. Ha dirigido 7 tesis doctorales del ámbito científico y 2 en 2009 y 2010 de temáticas de la cultura de paz, educación para la paz y análisis de conflictos. Con esto termino la hoja de vida del doctor Bolaños Carmona, dándole la bienvenida y el panel de su. Muchísimas gracias. Me acabo de impresionar por lo viejo que soy. ¿Desde cuántos años hace que estoy en la universidad? Bueno, lo primero que tengo que decir, por supuesto, es un agradecimiento a los organizadores por estar aquí. Lo considero un verdadero privilegio, porque aquí se junta
un gran privilegio el abrir las jornadas, que no merezco en absoluto. Y en segundo lugar, un privilegio porque aquí se juntan dos o tres elementos que son para mí muy queridos: la universidad, la paz y Colombia. Yo voy a tratar de hacer una visión general de dos elementos fundamentales. Uno, la historia o el papel de las universidades en los procesos históricos desde hace 500 años y pasando por los momentos que ahora celebramos del bicentenario. Y también una reflexión sobre cuáles son los retos para la paz de nuestros días y cuáles son las cosas diferentes que ahora tenemos con respecto a hace un cierto tiempo, de pocos años. Estoy feliz también de que haya ponencias en esta misma celebración, en estas mismas jornadas, haya ponencias que hablan específicamente de la universidad, el papel de la universidad americana y colombiana, de los procesos de la liberación e independencia, y también de cuáles son los retos específicos de la paz en Colombia, porque justamente esos dos son los elementos en los que me considero aún más ignorante que en los demás, los que les hablaré. Por lo tanto, creo que puede haber una muy buena complementación. Y antes de empezar con esfuerzo sintético, voy a hablarles, para no gastar tanto tiempo que no podamos tener una conversación, que decimos los españoles, conversatorio, que dicen ustedes, o que decís vosotros. Tener un conversatorio que es lo más interesante. Voy a hacer un esfuerzo de síntesis para hablarles de todas estas cosas. Pero antes de eso quiero hacer una pequeña reflexión, acordándome también de una jornada en la que asistí hace 2 años en Cúcuta, organizada por un observatorio que trabaja en temas de desplazados asociados con la Universidad Francisco de Paula Santander de allí. Y es que me impresionó mucho el hecho de que una organización alemana, en general había para ese observatorio una financiación europea, y la presidenta de una organización alemana, que eran los principales financiadores, dijo unas palabras en la clausura de ese evento. Dijo: hace 60 años Alemania estaba completamente destruida. Los alemanes, los franceses, los ingleses eran enemigos. No había esperanza. Y 60 años después formamos la Unión Europea y de alguna forma nos sentimos partícipes del mismo destino. Y ella nos daba el mensaje: ustedes en Colombia tienen que tener toda la esperanza del mundo. Las consecuencias de la violencia no son irreversibles y las sabemos manejar. Y la segunda reflexión, eso a mí me emocionó como europeo, lo verlo aquí en América. Porque no tenemos ningún mérito, pero las sociedades a veces en su conjunto avanzan o retroceden y uno no sabe de quién es la culpa o de quién es el mérito. Bueno, tenemos derecho a alegrarnos de cosas buenas. Lo segundo es que parece una cosa simbólica el hecho de que un español esté hablando a colombianos y celebrando la independencia de Colombia como si fuese aquella independencia una lucha entre colombianos y españoles. Pues resulta que yo no me siento en ese sentido nada implicado, más bien implicado con los dos bandos, es decir, implicado con la desgracia de la guerra y queriendo ver lo que es la proyección del futuro en cada momento histórico. Allí luchaban personas con buena voluntad y ahora nosotros no somos, ni yo representante del bando, ni ustedes del otro. Somos todos consecuencias de entonces. La lectura de la paz tiene que ser la lectura de la convención. Y me parece una casualidad especialmente afortunada el que yo me atrevo a hablar
de esas circunstancias. Además, si algo surge de la sangre, puede ser el afecto, y en este caso el afecto de los españoles, que desde luego el mío es absoluto por Latinoamérica y en particular por Colombia. Lo que deseo es que justamente que las ideas y los anhelos de los liberadores se lleven a la realidad, antes o después, en la mayor medida posible. Bueno, yo me he remontado, porque uno no puede olvidar su propia identidad, me he remontado muy lejos en el tiempo, pero voy a tratar de ser rápido. Lo que quiero decir es que el concepto de universidad viene de hace mucho tiempo, viene de la Edad Media, viene de una Edad Media en la que se asocia con las órdenes monásticas y con la recuperación del conocimiento. Así que como universitarios tenemos el derecho a pensar que somos herederos de todos los que recuperaron el conocimiento y lo engarzaron con la idea cristiana. En la Edad Media se comenzaron a fundar las universidades en Europa y en el caso de España la primera fue la de Salamanca. Y tiene su importancia porque las universidades de Latinoamérica, las primeras universidades latinoamericanas tomaron su ejemplo o su estructura de la de Salamanca y Alcalá de Henares. Pero también porque hay un momento histórico importante que se refiere al siglo XV. Había habido una cierta balsa de aceite o convivencia pacífica entre culturas como la judía, la islámica, la cristiana en Europa, y en el siglo XV se desarrolló, ocurrieron dos fenómenos curiosos, muy interesantes. En cierto sentido desgraciado, en cierto sentido afortunado. El primero fue la toma de Constantinopla por el Imperio Turco, que hizo sentir a todos los reinos cristianos que estaban asediados o en peligro por ese imperio. Y creó un nuevo sentimiento, si no de cruzada, sí de peligro otomano. Eso provocó también un mayor interés en completar la recuperación para el cristianismo de la península ibérica y se produjo en los últimos años de ese siglo el avance de los reyes católicos sobre el reino de Granada, ciudad casualmente de Recoveco, y que ahora celebramos el milenario del reino musulmán de Granada, que duró 500 de los últimos 1000 años. Bueno, pues esos dos elementos, el segundo tiene mucho que ver con la Constitución de España como Estado, formaron parte del impulso para la creación y la fundación de muchas universidades. La estadística nos dice que antes de 1475 en España y Portugal se habían fundado solo 8 universidades, pero que entre 1475 y 1600, es decir, en los reinados de los reyes católicos Carlos V y Felipe II, se fundaron hasta 21. Y ello ocurrió porque tenían dos empujes importantes. Uno, la defensa contra el Islam, y en segundo lugar, la lucha o la oposición al protestantismo naciente. De manera que había razones fundamentalmente religiosas en esa fundación. Los reyes querían reforzar el catolicismo tanto en Europa como en el incipiente imperio en América. Y luego se fundaron ya muchas menos. Así que hay que entender que esa llegada del concepto de universidad a América Latina se hace fundamentalmente por intereses de misioneros o de expansión de la religión. Santo Domingo, Lima, México y en Colombia la Universidad de Santo Tomás en ese siglo, en el que además me emociona pensar que también la Universidad mía, la de Granada, fue fundada en época parecida, en 1531. Y
y también por ese gran rey que fue Carlos I o Carlos V. Se importaron las estructuras de Salamanca a Alcalá de Henares, fundamentalmente, que habían sido las primeras universidades consolidadas, y la idea era fundamentalmente la que de índole religioso. Y ya desde el comienzo se basaron en el trabajo de las órdenes religiosas y aparecieron intentos de tomar el poder por parte de catedráticos desligados de esa orden y una cierta pugna entre una y otra. Pero debemos reconocer el enorme trabajo que las órdenes dominicas, jesuitas, etcétera, hicieron por la extensión de la cultura. Yo he mirado esos elementos históricos con la mirada de la paz y los conflictos. Y a menudo se ven, sobre todo desde aquí, desde América, como elementos de fanatismo o de violencia religiosa. Yo creo que debemos hacer el esfuerzo de colocarnos en el siglo XVI. Y en el siglo XVI, cosas que nos parecen ahora inadmisibles, eran no solo normales, sino hasta incluso progresistas. La defensa que hicieron los padres Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, de la dignidad de los indios, o sea, de los nativos de aquí. Primero, hasta defendiendo que eran personas y no una cosa salvaje, extraña, y que tenían armas. Y por lo tanto, el esfuerzo económico y social del Reino de España por salvar sus armas. Es decir, eso que a veces se dibuja como una invasión salvaje, era un esfuerzo por salvar armas de los indígenas. Es verdad que desgraciadamente con un costo que no voy a calificar de violencia. En la época del siglo XV y XVI se trata de crear cuadros para la administración de los virreinatos y la consolidación de la fe católica. En el siglo XIX, o hacia la época de la independencia, empiezan a entrar nuevas ideas. Las nuevas ideas vienen fundamentalmente, como saben mejor que yo, del enciclopedismo francés, de la educación y del prestigio de la ciencia. De manera que las nuevas ideas van en el sentido de ir introduciendo ciencia en el sistema e ir bajando el nivel de autoridad o de opinión en el ámbito universitario. La formación de élites, la estructura francesa de facultades son acogidas por los nuevos gobiernos independientes de los países americanos y le dan a la universidad primero un intento de modernización y en segundo lugar una utilidad de formación de élite superior. Yo no quiero entrar porque no conozco tanto en profundidad el tema, pero me da la impresión de que ese esfuerzo de modernización se quedó a medio camino y que si resulta difícil ver a las universidades de la época colonial como instrumentos de cultura de paz, aunque, como he dicho antes, fueron depositarias de grandes avances en los derechos humanos, incluso fueron pioneros en las relaciones, en lo que ahora es el derecho internacional y los derechos humanos. Pero digo, si es relativamente difícil encontrar elementos de cultura de paz en una cierta época, también lo era en el siglo XIX. Las universidades encontraron aquí el problema de las pugnas sectarias, de las pugnas partidistas, etc. De modo que, bueno, hay que contextualizar la labor de la universidad en ese sentido. La universidad forma parte de la sociedad en la que se inserta, pero debería ser un elemento de liderazgo en esa sociedad. Resulta interesante porque llegan ya sus consecuencias de nuestros días, pensar en la idea reformista de finales del siglo XIX
principios del siglo XX. Las ideas reformistas se basan en una base filosófica laicista, en una base filosófica positivista, en el desarrollo científico y en la crítica de la autoridad como único criterio de verdad. Es curioso pensar que hasta hace relativamente poco, es decir, hasta hace 100 y pico años, la autoridad del catedrático era la última ratio, el último argumento en cualquier discusión. De modo que esa idea de introducir elementos de racionalidad es una idea innovadora. Naturalmente no se produce de un día para otro y se realiza un debate que en gran medida estuvo mediatizado y falseado por el debate clerical laicista, cuando en realidad ese es un debate falso. No corresponde el debate entre laicistas y clericales al debate de lo moderno y lo tradicional, pero muchas veces se ha visto como tal. A partir de los comienzos del siglo XX se empieza a luchar por lo que acabaría siendo relativamente triunfante en los finales del siglo que hemos terminado, y es la idea de la democratización de la universidad. Bueno, es verdad que esas ideas venían de elementos laicistas o masónicos, pero se reflejan en la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, en la declaración de reforma universitaria de 1918, que ha influido mucho en la Universidad Latinoamericana a lo largo del siglo XX. Curiosamente, el triunfo de esas ideas se produce más bien mucho más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, y en la época de los años 60 y 70, donde se comienza a aumentar de manera espectacular el número de estudiantes, el número de profesores, y se comienza a romper por motivos científicos el principio de autoridad como único principio válido. Entonces, de alguna manera, los que soñaban una universidad democrática hace 100 años han triunfado hace 30 o hace 20, que es cuando hemos generalizado los estudios universitarios. Y eso significa también que ahora tenemos una responsabilidad aún más grande que hace 100 o hace 200 o hace 300 años, porque entonces se trataba de formar una élite que estaban incardinadas en una estructura bastante definida, tanto en el imperio como en los países independientes. Y ahora nos encontramos con que tenemos que formar casi a toda la sociedad, de modo que tenemos una responsabilidad especial. La participación de los estudiantes en el control de la universidad y la participación de los estudiantes en los procesos pedagógicos tiene su origen en esa idea. También en España la idea del clausismo y otras pusieron en marcha elementos pedagógicos que ahora han fructificado. ¿Y qué pasa con la paz? ¿Está presente en la universidad? Bueno, la investigación por la paz en realidad es una cosa desde hace 50 o 60 años, aunque pacifistas ha habido desde siempre. Uno puede recordar a Bertrand Russell. La investigación por la paz empieza en serio a partir de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que el horror de la Segunda Guerra Mundial provoca tal impacto entre los intelectuales y entre los políticos, que se funda la ONU, se hace la Declaración de los Derechos Humanos, se trata de unir a las naciones, ya se había intentado con la Sociedad de Naciones, y de pronto los intelectuales se dan cuenta de que tienen algo que hacer en el proceso de la paz. Y tienen algo que hacer estudiando científica y académicamente los procesos de paz. Y sobre todo en el ámbito anglosajón y escandinavo empieza a haber instituciones
dedicada al estudio de la paz como tal. Es decir, empieza el germen de una materia académica de estudio de la paz. Y el germen se realiza desde las universidades y también desde fundaciones privadas. Y algunas de esas fundaciones son de tipo fundamentalmente estadístico, de tipo de control de armamento, de estadísticas de desarrollo, de estadísticas de pobreza, etc. Es decir, de control de la realidad, control sociológico de la realidad. Pero otras son específicamente de investigación por la paz, es decir, de búsqueda conceptual de nuevas ideas. Entre el año 48 y el año 70 y tanto se puede establecer ese primer empuje. Ese primer empuje está caracterizado por la idea de lo que nosotros en los estudios de la paz llamamos la paz negativa. Definir la paz como la ausencia de guerra. Así que para la paz negativa existe paz cuando no hay guerra. De hecho, esa es la idea vulgar o popular. Y entonces de lo que se trata es de tratar de evitar la paz por todo convenio. Es lo que llamaríamos el viejo pacifismo. Si hay un riesgo para la paz, yo me pongo en medio y trato de evitar. Por cierto, hablando de ponerse en medio, los modelos no violentos no son modelos pasivos. Y la idea de Gandhi como un pacificador de su población tiene un poco de mito. En realidad Gandhi era un luchador por la independencia. Qué curioso. Como los libertadores de América a principios del 19. Un luchador por la independencia de la India, pero con un modelo menos violento o no violento. Es decir, por la fuerza de la dignidad de las personas y de los pueblos. O sea que quizás si Bolívar y San Martín hubieran vivido 150 años después, podrían haber aprendido que los movimientos no violentos también pueden alcanzar sus objetivos. Y desde luego la no violencia no es pasividad, la no violencia es lucha activa. Una de las ideas falsas vulgares sobre el pacifismo es que el pacifismo consiste en estarse quieto y parado y apartarse lo más posible cuando aparecen las balas. Bueno, pues la segunda fase que podríamos llamar alrededor de la Guerra Fría, años 60, 70, 80, dio un vuelco conceptual a los estudios de la paz que nos llevó a hablar de paz positiva. Ese vuelco conceptual, que desgraciadamente estaba incardinado en el contexto de los bloques de la Guerra Fría, ese vuelco conceptual se fijó en las necesidades. Es decir, no hay paz mientras no tengamos las necesidades materiales y espirituales de la gente cubiertas. Y desde luego nos dimos cuenta, se dieron cuenta y nos dimos cuenta ya en esa época de que había muchas cosas no cubiertas en el mundo y que la pobreza era un elemento clave. Digo desgraciadamente en la época de los bloques porque esas ideas se ligaron en su momento a el estructuralismo, el marxismo y la oposición al bloque occidental dentro del bloque occidental. Es decir, que dentro de los bloques muchas ideas absolutamente razonables se interpretaban o se manipulaban en términos de quinta columna, es decir, de ruptura interna del bloque. Así que los magníficos investigadores, por ejemplo, de las universidades norteamericanas de los años 60, que pusieron sobre la mesa la idea del estructuralismo y hablaron de violencia cultural, violencia estructural, etcétera, en lo que tienen toda la razón del mundo, fueron asociados a otras ideas de la Guerra Fría que, al menos en mi opinión, no tienen toda la razón del mundo. Lo que quiero decir de una manera diplomática es que la Guerra Fría todo estaba, hasta las ideas estaban condicionadas.
y que el papel de la universidad a veces se convertía en un papel excesivamente combativo en el plano político. La visión de la paz negativa, la visión de la paz positiva o estructural no son falsas, pero cuentan solo una parte de la verdad. En el siglo XXI tenemos una situación mucho más compleja de la que esas teorías imaginan. Y me explico por qué. ¿Quién puede decir dónde hay paz en el sentido de que no hay guerra? ¿Dónde? En aquellos sitios donde no se ha movilizado, no está movilizado el ejército. Entonces en Estados Unidos hay guerra. En aquellos sitios donde no hay una oposición armada a los poderes gubernamentales, entonces en España habría guerra. En aquellos sitios donde es difícil la cooperación al desarrollo porque incide en intereses locales y se producen reacciones violentas, pues entonces medio mundo estaría en guerra. Es decir, que si utilizamos una cierta óptica, la guerra está por todas partes, pero también es verdad que lo que está por todas partes, y afortunadamente en grandes cantidades, es la paz. Es decir, que definir cuándo estamos en guerra y cuándo estamos en paz se ha vuelto difícil y complejo en nuestros días. Pero además, por lo tanto, la noción de paz negativa es por lo menos discutible. La noción de paz positiva, es decir, la idea de que tendremos paz cuando consigamos que los seres humanos tengan dignidad económica y espiritual, pues se imaginan que todavía es más complicado. Porque, ¿qué es la dignidad económica? Que los niños tengan consolas o que los niños beban un vaso de leche. Es decir, según el contexto y el lugar donde nos pongamos, las necesidades son unas o son otras. Y además, a lo largo de estos 2 días vamos a criticar el concepto de desarrollo económico. El desarrollo exclusivamente económico no produce la felicidad, ni produce la armonía social. Por eso hablamos de desarrollo humano. Es decir, que definir cuáles son las estructuras de las necesidades humanas tampoco es tan fácil. Porque seguro que para un vecino mío, si no tiene carro, pues no tiene cubiertas sus necesidades. Y en cambio, otras personas están en los niveles de la mínima dignidad. Entonces, tampoco nos basta con esos conceptos. Y tenemos que trascenderlos. Y tenemos que colocar elementos del siglo XXI. Y los elementos del siglo XXI son, sobre todo, la complejidad. Ya no hay recetas sencillas que sirvan para todo. Esta mañana hablábamos con el doctor Martínez del tema de la receta de la gestión de conflictos. Hay estudiosos, doctores, intelectuales por ahí que se dicen expertos en gestión de conflictos y que tienen una manera de solucionar los conflictos en el bolsillo y la aplican en cualquier conflicto. Y cuando esa manera no funciona, entonces sacan una panoplia de métodos y te ponen delante 15 o 20 maneras de solucionar el conflicto y te dicen, elija usted la que quiere. No. Cada circunstancia, cada conflicto, cada lugar tiene sus características propias y la solución de un lugar y de un tiempo no sirve para otro lugar y para otro tiempo. Y hay que hacer el esfuerzo de la complejidad, es decir, de entender el problema en su contexto. Por eso ahora hablamos, todavía no hay un triunfo de un determinado concepto, pero hablamos de cosas como la paz posible, la paz imperfecta, la paz neutra, cosas que vienen a indicar que no es posible y conveniente imaginar una paz perfecta. Hay un refrán español que dice que la paz perfecta solo se da en los cementerios. Pero el asunto es todavía más peligroso porque la paz perfecta solo se da en los totalitarismos o solo se da
en la otra vida. Es decir, la paz perfecta no pertenece a este mundo. Incluso en algunas ocasiones, la venta de esa paz perfecta es una venta fraudulenta, que nos conduce a sacrificios humanos que no tienen justificación, por aquello de la creación de un paraíso en la tierra. Bueno, mejor que yo, ustedes pueden pensar muy rápidamente en un par de esos paraísos que se vendieron en el siglo XX y que provocaron una buena parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El paraíso nazi y el paraíso soviético. Paraíso. Nos sacrificamos ahora para que nuestras generaciones sucesivas vivan en un paraíso. Pero oiga, si es que hoy tenemos problemas y tenemos conflictos, y las generaciones sucesivas también tendrán problemas y también tendrán conflictos, lo que podemos hacer nosotros y todas las generaciones es mejorar, luchar, ampliar, crear mejores condiciones. Pero no me vengan ustedes paraíso, porque detrás del paraíso hay un señor subido en un pedestal. Bueno, me he adelantado un poco en esas ideas y quería seguir mínimamente la lectura de la diapositiva. Aquí he escrito la situación actual de la universidad, he tratado de escribir la situación actual de las universidades a escala mundial. Aumento del número de universidades, aumento del número de estudiantes, nuevas disciplinas que antes no se consideraban académicas, valor especial de la investigación y una contradicción que consiste en que necesitamos ser cada vez más especialistas y cada vez más transdisciplinares. Así que uno no destaca en la ciencia o la academia si no sabe muchísimo sobre algo cada vez más pequeño. Pero al mismo tiempo tampoco dice nada interesante si no es capaz de tener un diálogo interdisciplinar o de entender lo que otros especialistas están diciendo. Así que estamos en esa complejidad también en el propio trabajo material, digamos, de las materias tradicionales de la universidad. Eso nos da esperanza que nos dedicamos a los estudios de la paz y los conflictos, porque nos da la esperanza de que los estudios de la paz y los conflictos sean alguna vez una materia estándar de la universidad, como ahora el derecho administrativo o la química inorgánica. Y tenemos esa esperanza porque se han introducido elementos de estudio a nivel, empiezan por el nivel de posgrado, pero a veces llegan al nivel de grado que antes no existía. Estoy pensando en los estudios de la mujer, pensando en los estudios de trabajo social y otros muchos que antes no se consideraban o no se veían como elementos universitarios. Es curioso que las formas y estructuras generales que está montada la universidad a nivel internacional no favorece la introducción de ideas que son necesarias y nuevas. A los universitarios se nos empieza a juzgar fundamentalmente como investigadores y no como docentes. Y se nos juzga como investigadores si publicamos cosas interesantes en revistas internacionales o libros de editoriales reconocidas, en revistas de impacto. Y para eso lo que tenemos que hacer es tratar de saber cada vez más sobre cada vez menos, o buscarse un equipo que sea muy bueno y que se lleve muy bien y que trabaje de manera transdisciplinar. Y entonces nos están valorando y nos están empezando a pagar por la calidad de la investigación y no tanto por la calidad de la docencia, cuando resulta que el mundo necesita más de nuestra docencia que de nuestra investigación. Aunque eso es una opinión mía un poco personal. En cuanto a los estudios de la paz, pues yo creo que ahora mismo es un momento esperanzador a nivel internacional. Hay cada vez más organismos que trabajan en estos temas, tanto universitarios como privados o estatales, pero fundaciones y otras instituciones. Yo conozco más el caso de España, donde quiero poner de manifiesto la gran relación entre estos estudios y la universidad. Hay como una
12 instituciones que se puede decir que investigan seriamente en estos campos, y de esas, por lo menos 9 están relacionadas directa o indirectamente con la universidad. Y aproximadamente la mitad directamente, es decir, que son organismos propios de la universidad. En la mía, en la de Alicante, en la de Castellón, en la de Zaragoza, en la Autónoma de Barcelona y en el conglomerado o conjunto de universidades del País Vasco. Quiero mencionar también a nivel internacional los centros UNESCO y la Universidad de La Paz de Costa Rica, una creación directa de las Naciones Unidas. Y los programas de estudio se van perfeccionando. Lo que ocurre es que estudios de paz y conflicto hay pocos y hay muchos estudios de cooperación al desarrollo, estudios de seguridad y defensa, estudios de gestión de conflictos, estudios de mediación. Cada uno de esos tiene interés por sí mismo, pero no es exactamente estudios de paz. De todas maneras, coadyuvan y ayudan a todo el proceso y a la difusión. Por tanto, es relativamente fácil encontrar hoy en día personas casi en todo el mundo interesadas y trabajando en la dirección de la paz. Y esa dirección de la paz se hace desde muchos ámbitos. Se hace desde la cooperación al desarrollo, se hace desde la seguridad y la defensa, se hace desde la gestión de conflictos y desde la mediación. Por cierto, en Colombia nos sirve a nosotros como ejemplo de pluralidad en las mediaciones. Y en esto me refiero más bien al ámbito jurídico. La existencia de conceptos como la conciliación pues favorece la estructura de las mediaciones. En España, en Europa en general, estamos todavía construyendo elementos legales para la mediación entre personas que favorezca la resolución pacífica de los conflictos sin llegar a los pleitos. Y en eso yo siempre, puedo que me equivoque, pero lo digo siempre, incluso en ámbitos de expertos en derecho donde no debería opinar. Con las mediaciones y con la nueva forma de litigio puede ocurrir un poco como con la medicina y la medicina preventiva. Que si se puede hacer prevención de la enfermedad es mucho mejor que si hace curación. De modo que alguna vez alguien se dará cuenta de que es más barato prevenir que curar. Y que todos los juzgados del mundo, y en algunos países como España, de forma dramática, que están llenos de papeles, de gastos, pleitos, etc., alguien se dará cuenta de que es más barato que no haya tanto pleito y haya más diálogo, más mediación y más comunicación. Aunque aparentemente a corto plazo eso choque con los intereses gremiales de algunos gremios, pero solo aparentemente, porque al final la función crea el órgano y seguro que, como pasó con la psiquiatría y la psicología, mucha más gente se acercaría a procesos pacíficos de litigio de la que se acerca a procesos costosos y agresivos de litigio. Por lo tanto, quienes trabajan en mediación, quienes trabajan en cooperación, etcétera, están trabajando por la paz. Y no tenemos que tener la más mínima prurito de pureza de yo soy un investigador de la paz, porque si uno tiene mucho prurito de pureza, lo que se acaba encontrando es que estudia mucho sobre la nada o sobre una cosa cada vez más conceptualmente pequeña. La paz está por todas partes. Y lo que tenemos que hacer es favorecer el cambio mental al estudiar cualquier disciplina académica en la universidad. Hasta la química se puede estudiar desde el punto de vista de la paz. Una de las grandes satisfacciones que nosotros tenemos en nuestro instituto es que cuando personas bien formadas, que ya son graduados, algunos de ellos son profesores, se integran en nuestros programas de posgrado, 6 meses después ven el mundo de otra manera. Y eso vale mucho. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que estas personas saben que no sabían el año pasado? Si eran expertos en sociología o en derecho
o en psicología, o en historia. Si ya sabían, ¿qué es lo que saben ahora? Pues lo que hacen ahora es ver el mundo con otros ojos, con otro enfoque y con un enfoque multidisciplinar, entendiendo que todas las disciplinas tienen un aporte y que el mundo puede verse de muchas maneras y no se ha acabado de construir. Voy a saltar, tenía preparado aquí una enumeración, pero por motivo de agilidad voy a saltarla, sobre la Declaración de Cultura de Paz del año 99 de las Naciones Unidas. Me parece que esa declaración, que ustedes pueden encontrar fácilmente en Internet, es un programa de actuación vital y profesional para cualquier persona, simple y llanamente. Es una especie de resumen de la Declaración de los Derechos Humanos, pero diciéndonos una cosa más, y es que la paz se construye todos los días y se construye fundamentalmente en las cabezas de la gente, y que por tanto los que tenemos como universitarios el privilegio de dirigirnos a la gente tenemos el gran privilegio y la gran obligación de construir más en sus cabezas, y tenemos una responsabilidad enorme.